El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, le contaron a Jacob, su padre, todo lo que les había sucedido. Le dijeron: ese hombre, el señor del país, nos habló en tono muy áspero y nos trató como espías del país. Nosotros le dijimos: somos gente honrada, nunca hemos sido espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no vive, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces ese hombre, el señor del país, nos dijo: con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen alimento para el hambre de sus casas y vayan a traerme a su hermano menor. Así sabré que ustedes no son espías, sino gente honrada. Entonces les devolveré a su hermano y ustedes podrán hacer negocios en el país. Al momento de vaciar sus sacos, resultó que en el saco de cada uno de ellos estaba la bolsa con su dinero. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas con su dinero, sintieron mucho miedo. Pero su padre Jacob les dijo: ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco, y ahora van a llevarse a Benjamín. Todo esto va en contra de mí. Génesis 42, 29 al 36. Los hermanos de José habían llegado a Egipto en busca de alimento. Allí habían tratado con el gobernador de todo el país y mano derecha de Faraón. Lo que ellos no sabían es que aquel hombre era José, el hermano a quien habían vendido como esclavo más de 20 años atrás. Sin embargo, aunque ellos no habían podido reconocerlo, desde el primer momento José supo quiénes eran ellos. Los hermanos de José habían viajado a Egipto solo para comprar alimento a fin de evitar que sus familias murieran de hambre. Sus planes eran regresar tan pronto como hubiesen adquirido el grano. Sin embargo, estando allí, una serie de eventos extraños comenzaron a suceder. En primer lugar, sin ningún motivo aparente, el gobernador del país los había tratado ásperamente, los había acusado de ser espías y los había encerrado en prisión. Luego de 3 días los había sacado de allí y les había dicho que solo retendría a uno de ellos en la cárcel hasta que los otros 9 regresaran a su tierra y trajeran con ellos a su hermano menor. Solo de ese modo podrían probar que no eran espías. Como si todo eso fuera poco, José había hecho colocar dentro del equipaje de sus hermanos todo el dinero con el que habían pagado el alimento. Durante el viaje, cuando uno de ellos abrió su costal para alimentar a los animales, descubrió que su dinero estaba allí. Cuando los demás vieron esto, quedaron espantados y totalmente desconcertados. Pero, ¿por qué José había actuado de esa manera al reencontrarse con sus hermanos? Él había hecho estas cosas porque Dios estaba guiándolo. Aunque estos hombres no lo supieran, a través de cada uno de estos eventos sin explicación, Dios estaba trabajando en sus conciencias culpables a fin de llevarlos al arrepentimiento. Sin lugar a dudas, aunque el objetivo de aquel viaje a Egipto se había cumplido y los animales estaban cargados con el alimento que habían comprado para sus familias, el regreso a Canaán fue muy difícil para los hijos de Jacob. ¿Cómo explicarían al llegar por qué Simeón no había vuelto con ellos? ¿Cómo explicarían que no solo tenían en su poder el alimento, sino también el dinero que habían llevado para adquirirlo? ¿Cómo explicarían que debían regresar nuevamente a Egipto, pero esta vez llevando a Benjamín con ellos? La última vez que habían vuelto a casa sin uno de sus hermanos, estos hombres habían inventado una historia y le habían mentido a su padre en cuanto a lo que había sucedido con José. Esta vez, en cambio, le dijeron la verdad a Jacob acerca de lo que había ocurrido en Egipto. Sin embargo, cuando explicaron los hechos, repitieron nuevamente la mentira acerca de la muerte de José. Ahora bien, si lo que había sucedido en Egipto y durante el viaje de regreso los había dejado perplejos, lo que vieron al vaciar sus sacos de alimento al llegar los sorprendería aún más, ya que el dinero no estaba solo en uno de los costales, sino en cada uno de ellos. Ante esto, los hermanos de José no solo se sorprendieron aún más, sino que además se llenaron de temor. ¿Cómo podía ser esto posible? Pero, ¿cuál fue la reacción de Jacob al escuchar el relato de sus hijos? Lo primero que hizo fue culparlos.
no solo porque Simeón no había regresado con ellos, sino también por lo que había sucedido hacía más de 20 años con José, por lo que estaba ocurriendo con Simeón y por lo que temía que sucedería en el futuro con Benjamín. Jacob dijo: «Ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín». Génesis 42:36. Instintivamente, Jacob sabía que sus hijos mayores habían tenido algo que ver con la desaparición de José, incluso cuando no podía probarlo, y esto lo torturaba. Sin embargo, lo que él no sabía era que José estaba vivo y que muy pronto volvería a verlo. Los hermanos de José habían dicho una astuta mentira. Por lo tanto, no podemos culpar a Jacob por creer que José estaba muerto. Esto muestra el poder que tiene una mentira cuando es creída. Lamentablemente, muchas veces nosotros también creemos algunas mentiras. Nos decimos: no valgo nada. Y si lo creemos, esta mentira tiene poder. Nos decimos: mi pecado es tan grande que Dios nunca me perdonará. Y si lo creemos, esta mentira tiene poder. Nos decimos: Dios me ha abandonado. Y si lo creemos, esta mentira tiene poder. Nos decimos: no tengo esperanza. Y si lo creemos, esta mentira tiene poder. Piénsalo. Las mentiras que creas, ya sea por tu culpa o no, tendrán poder sobre ti. Es por ese motivo que debes aprender a amar y valorar la verdad que Dios revela a través de su palabra.